Son las 11 de la mañana, qué gusto saludarle en esta mañana de domingo, domingo familiar, domingo también del análisis, de la conversación, de hablar de temas importantes, temas que nos invitan a la reflexión. Mi nombre es Carlos Campos, le doy la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la mejor 92.5 FM, un ejercicio periodístico de MBS Noticias Monterrey. Domingo de retos, si tiene la oportunidad, vaya a nuestra transmisión simultánea. Estamos transmitiendo esta conversación, esta charla a través de nuestro canal de YouTube de manera simultánea, MBS Noticias Monterrey. Y el día de hoy, un tema de carácter social, un tema claro, fuerte, pero que por supuesto nos invita a la reflexión, nos invita a reflexionar como sociedad y también, claro, pues nos sirve de análisis, de analizar, de desmenuzar, de desglosar qué es lo que están haciendo las autoridades para abordar el tema del cáncer de mama. Octubre, mes dedicado precisamente a la concientización del cáncer de mama con el fin, claro, de prevenir de manera oportuna. Y qué mejor que hacerlo de la mano de expertos de primer nivel para hablar de este tema. Saludo con muchísimo gusto al doctor Jaime Tamés. Él es cirujano especialista en mama del Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano de León, profesor clínico del TEC Salud y profesor de pregrado y posgrado del Tecnológico de Monterrey. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes y con todos los ponentes. Gracias, muy amable. Saludo también a Isabel Centeno. Ella es licenciada con especialidad en psico-oncología. Su interés en la psicología empezó a partir de su diagnóstico de cáncer de mama. También se desempeña en el Centro de Cáncer de Mama del Hospital Zambrano y forma parte del equipo de Unidas Contigo. Isabel, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, gracias por aceptar la invitación a ser parte de este panel para hablar de este tema por demás importante. María Zulueta, cofundadora de la asociación Unidas Contigo y coordinadora del programa Informar y Sensibilizar a Mujeres con Cáncer de Mama, sobreviviente de cáncer de mama. María, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí con ustedes esta mañana. Gracias, muy amable. 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La Organización Mundial de la Salud estableció este día desde 1988. Y bueno, las cifras lamentablemente siguen siendo alarmantes en nuestro país a nivel mundial y claro, también destaca el estado de Nuevo León. ¿Cuáles son los retos que consideran que hoy enfrentan Nuevo León y México en materia de prevención, pero también en materia de atención? Porque de pronto en el mes de octubre, pues todos hablamos del tema, hay N cantidad de campañas, incluso los camiones son pintados de color rosa, es el mes rosa, pero ¿qué pasa el resto del año? ¿Cuál es el reto para las autoridades? Comenzamos con usted, María. Bueno, pues mira, el reto que tenemos en este mes del cáncer de mama, nosotros como asociación pues hacemos mucha difusión acerca de la detección oportuna del cáncer de mama, porque digo, es algo que realmente así como prevenir no se puede, hay que detectar oportunamente. Claro. También nos damos cuenta que ya hay mucha difusión y pues nosotros en este mes nos dedicamos a dar pláticas sobre detección oportuna a todas las personas que nos lo soliciten. Y se hace en empresas, en escuelas, en preparatorias, pues dándole la importancia que tiene y diciéndoles que no nada más es octubre, que es todo el año, ¿verdad? Claro, me parece fundamental, pues dejar en claro eso, ¿no? Que todo el año debemos de estar atentos a temas de relevancia como lo es la prevención del cáncer. Doctor Jaime Tamés, ¿cómo lo ve? Pues sí, es un mes importante para nosotros, se nos da la oportunidad de hablar de este tema que, como ustedes mencionan, es importante. A mí me gustaría pues recalcar que el cáncer de mama se ha convertido en el cáncer más diagnosticado a nivel mundial y eso ha generado que la investigación y los avances en la medicina han cambiado enormemente y han crecido enormemente. Y actualmente tenemos la capacidad pues de detectar cánceres en una etapa muy temprana, de hacer métodos de diagnóstico más precisos, de medicina y tratamientos personalizados, que al final eso ha logrado que en el mundo disminuyan las tasas de mortalidad, quiere decir el número de muertes por cáncer de mama.
Aquí creo que el reto más importante es que en México se tenga acceso a todos esos avances de la medicina, porque lamentablemente las tasas de mortalidad de nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todos los octubres, a pesar de toda la difusión que se nos da a esta enfermedad, pues la realidad es que las tasas de mortalidad no han disminuido como esperamos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos ahora con Isabel Centeno. Sí, desde el punto de vista psicológico y a lo mejor un poco personal, es un mes agridulce, vamos a decir. Tiene el cáncer de mama, por ser tan diagnosticado y por este lado tan bueno de la concientización y de tener un mes en el que hablamos tanto y es tan rosa, también se convierte en una enfermedad de alguna manera edulcorada, un poco romantizada, y dejamos fuera ciertos pacientes, ciertas pacientes que están en este momento viviendo el cáncer, bombardeadas de toda esta información, lo pasan muy mal en octubre cuando están viviendo el diagnóstico, y también quien tiene una enfermedad metastásica, ¿sí? Y que de alguna manera pues no va a ganar la batalla, que es parte de la narrativa que se utiliza en esta enfermedad. Entonces, desde el punto de vista psicológico, tenemos como estas dos caras. Qué bueno que tenemos oportunidad de concientizar y de ir a escuelas y demás. Qué lástima que no todos quepan en esto, digamos, tan rosa, que ha sido el símbolo de la enfermedad o el color de la enfermedad. Claro. Definitivo, la pasan muy mal, no solo los pacientes, sino es una enfermedad que por supuesto también afecta al resto de los integrantes de la familia. Doctor, hace unos momentos tocaba un tema importante. Mencionaba pues todos estos adelantos en materia científica para atender, pero el gran reto que enfrenta nuestro país pues es que ese tipo de tecnología, ese tipo de avances en la medicina pues lleguen a toda la sociedad, que lamentablemente yo recuerdo hace algunos años en esta administración gubernamental del gobierno federal. Aquí en Nuevo León incluso hubo varias manifestaciones de pacientes pues, que se quedaron en el limbo, que se quedaron sin atención por la desaparición del Seguro Popular. ¿Cómo ven ese tema? ¿Cuál es la atención que existe en nuestro país? ¿Cuál es el reto? ¿Cómo se ha avanzado para abatir ese rezago? Es decir, el acceso a la salud, pues lamentablemente las personas que no cuentan con seguridad social o que no cuentan con los recursos suficientes, pues lamentablemente se puede decir que están condenados o condenadas. María, adelante. Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que lo que pasa aquí en Nuevo León, el gobierno del estado sacó un programa donde las mujeres con cáncer de mama que no tienen seguridad social se pueden atender. Entonces, en teoría, no se debería de quedar ninguna mujer sin atenderse, ¿verdad? Yo de otro tipo de cáncer, pues creo que es el infantil, el que también tampoco se queda sin atender. Más desconozco yo estadísticas de cómo, probablemente el doctor también sí lo pueda saber, de cuántas mujeres pues quedan sin atenderse. Nosotros atendemos también mucho porque nos llegan a la asociación pacientes de los hospitales del ISSSTE y del Seguro Social, porque muchas veces les tenemos que surtir medicamentos o pagar algunos estudios porque les dan fechas muy tardías para atenderlas. O sea, les dan el diagnóstico, pero luego no les dan otras, la cita que les sigue se las dan después de muchos meses y a veces no es conveniente que se esperen tanto tiempo. Sí, claro. Recuerdo de hecho que este programa del que usted hace referencia, María Zulueta, pues entró precisamente a raíz de la desaparición del Seguro Popular por parte del gobierno federal. Entra el gobierno del estado al quite, pues con esa medida para tratar de cubrir y abatir ese rezago. Doctor Jaime Tamés, ¿cómo lo ve? Pues sí, mira, afortunadamente, como lo dice María, las pacientes que actualmente no cuentan con ningún servicio de salud o institución de salud tienen acceso a tratamiento por parte del gobierno del estado. Yo siempre lo que recalco es
que la población en Nuevo León que no tiene acceso a ningún tipo de seguridad social es muy pequeña. Nuevo León es el segundo estado de la República que tiene mayor derecho a biencia del IMSS. Entonces, entre el IMSS, el ISSSTE, Pemex, pacientes con seguros de gastos médicos, la atención que se le da a las pacientes que no tienen ningún tipo de seguridad social es pequeña. Aquí la idea es que tengamos que sumar todos para poder impactar realmente en las tasas de mortalidad. Una realidad que vivimos en el país es que la infraestructura que se tiene para hacer pelea a este problema es muy escasa. La población ha crecido de forma muy importante en los últimos años. Hay pocos médicos especialistas para atender cáncer de mama, hay pocos radiólogos para interpretar mamografías. Somos un país que cuenta con muy pocos mastógrafos por millón de habitantes. Entonces, el tema se hace complejo porque no nada más es tener acceso a tratamiento. Lamentablemente en nuestro país, la mayor parte de las mujeres, no importa el sistema de salud al que pertenezcan, se diagnostican en etapas avanzadas. Entonces, pues, si tienes una etapa avanzada, a pesar de que recibas tratamiento, pues las probabilidades de curarte por cáncer de mama son mucho menores. La probabilidad de que el cáncer regrese es mayor. Entonces, ha habido pocas estrategias realmente que han impactado en las etapas de diagnósticos en las pacientes. Estoy hablando de todos los sistemas de salud. Entonces, agradecemos enormemente que el gobierno del estado, gracias a un compromiso que firmaron en campaña, que yo tuve la oportunidad de estar ahí cuando el actual gobernador la firmó, que fue una campaña que hicimos de el cáncer en la agenda, se comprometió él a atender esta enfermedad como una prioridad y agradecemos, pero también tenemos que decir que en Nuevo León y en nuestro país no existe realmente un plan de control de cáncer de mama que cuente con infraestructura, con un propósito, con objetivos, con un presupuesto que al final tenga un impacto a largo plazo en la tasa de mortalidad de las mujeres con cáncer de mama. Gracias, doctor. La clave, sin lugar a dudas, pues la atención oportuna. Isabel Centeno, con usted. Sí, yo siguiendo un poco la línea del doctor Jaime, creo que a veces cuando pensamos en Nuevo León, estamos pensando en Monterrey, en su área metropolitana, y cuando pensamos en México, a veces pensamos solo en el norte del país, pero nos cuesta mucho tener acceso a otras mujeres que no están cerca de estas manchas, digamos, urbanas, donde tenemos muy buenos servicios. Entonces, a mí me ha tocado tener pacientes de Galeana que tienen que trasladarse, que hacen, de por sí ya hay una carga emocional muy grande en este tipo de enfermedad, como para que también haya estas dificultades de traslado, de tener estos buenos especialistas que menciona el doctor, también en sus zonas. Entonces, acaban viniendo a las ciudades grandes y no hemos podido llevar, y yo creo que a eso se refiere el doctor Jaime, o sea, extender los servicios a otras áreas. Yo creo que eso es parte de lo que nos sigue afectando mucho. Coincido completamente, no solo en temas de salud, sino en muchos otros servicios. Pues lamentablemente la zona metropolitana que agrupa el 90% de los habitantes de Nuevo León, pues también agrupa la mayor cantidad de los servicios de salud, uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa con las zonas rurales? ¿Qué pasa con estas zonas del norte del estado, con estas zonas del sur de Nuevo León, que incluso pues se tienen que trasladar a otras entidades o a otras poblaciones más cercanas? Antes de la pausa, voy a dar lectura a las siguientes cifras y con esto, pues lo analizamos después del corte. De acuerdo con cifras publicadas por el gobierno federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social detectó o se detectaron 4,780 casos nuevos, son cifras de hace un par de años, y 2,225 defunciones en 2021, con una tasa de incidencia de 25.14 por cada 100,000 habitantes y una tasa de mortalidad de 11.7 por cada 100,000 habitantes. Y ojo, la tasa de mortalidad más alta se encuentra en Nuevo León, con 15.55, seguida de otras entidades como Quintana Roo,
Tamaulipas y el estado de Durango. Hablamos después del corte acerca de la prevención. ¿Por qué Nuevo León? ¿Por qué Nuevo León se posiciona con con este lugar en cuanto a la cifra de mortalidad? Hablamos de la prevención, pero también, claro, del diagnóstico oportuno. Quédese con nosotros, regresamos. Muchísimas gracias, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de la prevención, acerca del cáncer de mama, de esta enfermedad, este padecimiento que vaya que afecta en gran medida a las diferentes poblaciones del mundo y por supuesto también aquí en México y en Nuevo León. Estamos conversando con el doctor Jaime Tamés, Isabel Centeno, María Zulueta. Hace unos momentos hablábamos de cifras acerca de la tasa de mortalidad, cómo Nuevo León se posiciona entre las primeras entidades y uno de los factores claves pues es el diagnóstico oportuno. María Zulueta. Sí, mira, definitivamente, nosotros estábamos revisando, las cifras que da el INEGI y Nuevo León es uno de los estados que efectivamente hay más cáncer de mama. El cáncer de mama se da más en los estados del norte que en los estados del sur. Entonces, pues digo, esa es una realidad que pues nosotros tampoco alcanzamos a comprender, tal vez los estilos de vida que llevamos en el norte, no, pues no, realmente no sabemos por qué pasa eso. Lo que sí te digo es que las defunciones, que se mueran 11 mujeres, casi 12 mujeres por cada 100,000 habitantes, verdaderamente es una tragedia, porque cada mujer que muere está dejando una familia, pues sin la cabeza de la mamá. Muchas veces es una desgracia, faltando la mamá, pues desgraciadamente nuestro país así está hecho, ¿verdad? Trae demasiados problemas. Esas mujeres no debieron de haber muerto y, como dice el doctor, muy probablemente hayan sido detectadas en etapas tardías. Ese es el problema de las personas cuando se atienden, llegan en etapas muy tardías. El Seguro Social también tiene otra práctica. A partir de los 50 años ya no les quieren dar mamografías y el cáncer de mama puede empezar desde muy temprano, pero no quiere decir que ya a partir de los 50 años no te tengas que seguir haciendo estudios. Te tienes que seguir haciendo y practicando la mamografía, porque pues te puede dar hasta edades avanzadas. Y muchas mujeres creen que porque ya tuvieron hijos y son abuelitas, pues ya no necesitan hacerse esos estudios. Y yo las invito a las personas que nos están escuchando a que tomen eso en cuenta y se sigan practicando sus estudios aunque pasen los 50 años. Muy acertado su comentario. De hecho, dentro de estas estadísticas que usted hacía referencia, María, observábamos que el mayor grupo en donde se concentra la población que lamentablemente pierde la vida, pues son precisamente personas mayores. Las mujeres jóvenes tienden a sobrevivir por diferentes factores, su edad, su fortaleza, no lo sabemos, pero los grupos de personas mayores de 50 años son quienes lamentablemente tienden a fallecer. Doctor Jaime Tamés, ¿a qué se debe ese diagnóstico tardío? ¿A qué se debe que las personas no acuden de manera oportuna, pues cuando presentan cierta sintomatología? Bueno, a mí me gustaría recalcar que el cáncer de mama actualmente es un cáncer que se puede curar. Para que nosotros podamos curar a una paciente con cáncer de mama, se necesitan cumplir ciertas cosas. Número uno, la detección oportuna hace una gran diferencia. Detectar una etapa temprana es totalmente diferente a una paciente en una etapa avanzada. El reto más importante que vemos en nuestro país es pues lograr realmente esa detección oportuna y que las pacientes tengan acceso a tratamientos en tiempo y en forma. Detección oportuna, buenos tratamientos innovadores, pero también el tiempo. Y algo que hemos estado recalcando en los últimos años es que lamentablemente en nuestro país, por toda esta falta de infraestructura que mencionamos, los tiempos de atención no se cumplen como en los estándares o las recomendaciones internacionales. Y hay dos cosas que quisiera comentar. Una es el retraso del diagnóstico. Tú mencionaste que por qué tardan mucho las pacientes en llegar a partir de que tienen un síntoma.
Y la realidad es que no es culpa de las pacientes. En México, a partir de que una mujer se palpa una bolita y acude con un médico especialista o un médico de primer contacto, el promedio son 10 días. El problema es cuando la paciente llega con el médico del primer contacto y este médico tiene que solicitar una mamografía, un ultrasonido, de aquí que le dan la cita, le entregan su resultado, le dicen que es un estudio anormal, se tiene que realizar una biopsia, le entregan su resultado. Ese tiempo de diagnóstico en nuestro país es muy largo. ¿Cuánto tiempo llega a demorar? Varía lógicamente entre institución de salud, pero puede llegar a tardar hasta 5 o 7 meses. Entonces, ese tiempo no es el tiempo que esperamos para hacer un diagnóstico de cáncer. Y a partir del diagnóstico, pues el tiempo de inicio de tratamiento también es importante. Entonces, recalco, no nada más es tener tratamiento, es tener la infraestructura correcta y el número de médicos, mastógrafos, etcétera, para poder darle atención a estas pacientes y poder diagnosticarlas de forma rápida. Y eso se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. No es nada más cuestión de dinero, o sea, estamos hablando que hay que capacitar médicos, o sea, es un tema que hay que analizar mucho a detalle y que lamentablemente no se ha logrado en nuestro país. Entonces, siempre el mensaje que nosotros queremos dar es que hay mucho por hacer, todo se agradece, todo suma, pero sí hay que entender la realidad que estamos viviendo, hay que aceptar la realidad y hay que buscar entre todos una solución. ¿Para qué? Pues para que no se estén muriendo tantas mujeres por cáncer de mama en nuestro país. Pues por supuesto, por supuesto. Y el gran reto entonces lo enfrentan las instituciones de seguridad social y las instituciones de salud pública por estos diagnósticos tardíos. De hecho, unas cifras publicadas por el INEGI el año pasado, precisamente como parte de esta fecha del 19 de octubre, hablando acerca de los mastógrafos disponibles en México. En todo el país solamente hay 1,281 aparatos, el 41% en instituciones de salud y seguridad social, 36% particulares y 22% para población sin seguridad social. Pero estamos hablando que para todo el país, 1,281 aparatos. Vamos con su comentario, Isabel Centeno. Pues no deja de ser un poco abrumador, ¿no? El ver cuántas caras o cuánto esfuerzo se requiere para que logremos avances en la detección oportuna. Desde un poco las cuestiones culturales, la mujer mexicana tendemos a ser un poco sufrida, un poco de poner a los demás primero y dejarnos a nosotros al final. Entonces, no todas las personas se hacen los chequeos aún con toda esta concientización, porque como decíamos, no llegamos a todos lados. El norte es un país, es una zona o las ciudades grandes más educadas, digamos que nos hacemos los chequeos con más regularidad, pero no toda la gente lo hace. Y luego te encuentras con que cuando llegas a hacértelos vas a esperar un tiempo para poder saber qué es lo que tienes. Entonces, son muchos factores los que están afectando. Algo que me llamaba ahorita la atención sobre las estadísticas que mencionabas es, no me llama la atención que haya mayor incidencia en Monterrey o en Nuevo León, porque efectivamente tenemos un estilo de vida que abarca los factores de riesgo que hoy conocemos que favorecen el cáncer de mama. Tener a los hijos más tarde, varias cosas, el tipo de comida rápida, procesada y demás. No me extraña la incidencia, me entristece la mortalidad. O sea, que siendo y teniendo buenos médicos y buenos especialistas y demás, no podamos llegar a tiempo con los pacientes, o sea, no podamos lograr que un cáncer que sí se cura se detecte oportunamente. Entonces tenemos que trabajar en muchos frentes para poderlo lograr.
Perfecto, ya que hablamos acerca de estos factores, ¿cuáles son los factores que pueden influir para que una persona pueda desarrollar el cáncer de mama, que pues no solamente afecta, lo comentábamos hace unos momentos, no solamente afecta a quien lo padece, sino también impacta incluso en tema económico, en tema emocional, a los familiares que tienen que hacer frente pues a este terrible padecimiento? María. Sí, mira, Carlos, entre lo que nosotros les hablamos en las pláticas es que pues tenemos unos factores de riesgo, unos los podemos controlar y otros no. Hay factores que no puedes controlar, el solo hecho de ser mujer, ya con eso pues te puede dar cáncer de mama, ¿verdad? Aunque un porcentaje muy, muy pequeño de hombres, pero en la mujer, el hecho de ser mujer y poder dar vida, pues es uno. La cuestión hormonal, también, digo, eso es lo que afecta. Pero también, como decía ahorita Isabel, los estilos de vida, el estilo de vida que llevamos, pues puede influir a que no llevemos un estilo de vida saludable, no comemos lo adecuado, tenemos sobrepeso, las jóvenes empiezan a tomar ya demasiado alcohol, el tabaquismo, entonces el estrés, yo creo que todo, la comida chatarra, yo creo que todo, el no llevar un estilo de vida saludable te lleva, pues desgraciadamente, a muchas enfermedades y probablemente por eso en estos estados del norte pues se dispara un poco más la cuestión de que haya más casos de cáncer de mama, ¿verdad? Y porque los factores que no puedes controlar, pues digo, pues ahí están, pero si tuvieras un estilo de vida más sano y te detectaras oportunamente y te pudieras atender oportunamente, no tendría por qué haber esta cantidad de muertes que hay. Gracias, María Zulueta. Doctor Jaime Tamés. A mí me gustaría complementar el tema de la contaminación. Ya hay estudios que se han realizado aquí en Nuevo León, en el área metropolitana, de una mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres que viven alrededor de áreas industrializadas, donde hay mayor concentración de contaminantes, que al final es un tema muy importante que ha tenido mucha voz, no sé si mucha o poca acción, pero al final es un tema importante que nos ha quejado a todos los que vivimos en Nuevo León, que es algo que tenemos que hacer y hablar y decir de este tema. Y el otro es los antecedentes familiares. Todas esas mujeres que tienen familiares cercanos que han tenido cáncer de mama, cáncer de ovario, es bien importante que se acerquen con un médico especialista, de preferencia un cirujano que tenga algún entrenamiento especializado en mama, para hablar acerca de cuáles son las recomendaciones de detección oportuna. Este grupo de pacientes que consideramos nosotros como pacientes de alto riesgo, vamos a recomendar hacer estudios de imagen antes de los 40 años. Vamos a recomendar, además de la mamografía y el ultrasonido, otros estudios más especializados, y podemos identificar pacientes que sean candidatas a pruebas genéticas. Con estas pruebas que hacemos de saliva o de sangre, podemos identificar genes que se heredaron probablemente de mamá o de papá, y esos genes no nos generan un cáncer, solamente un mayor riesgo, y podemos hacer en ese grupo de pacientes algo que se habla mucho en cáncer de mama, que es la prevención. La prevención aplica para este grupo de pacientes. Podemos darles medicamentos para bajar su riesgo de desarrollar cáncer de mama, pero ahí es donde entra el tema de cirugías reductoras de riesgo. Es bien importante identificar a estas pacientes de alto riesgo, que vayan con un médico especialista y que ese médico especialista le dé recomendaciones personalizadas para detección oportuna y prevención. Doctor, ¿se refiere usted, cuando hablaba acerca de la contaminación, al tema de la calidad del aire en la zona metropolitana? Es correcto, sí. Ese es el tema que creo que es bien importante. Ahora, no es solamente eso. O sea, se engloba es un factor extra. Se engloba en todo lo que mencionó María, en todo lo que mencionó Isabel, el tema del estilo de vida, la obesidad, la exposición que tenemos a estos contaminantes. Son muchas cosas. No le podemos echar la culpa solamente a algo, pero al final es una realidad. Los países que son industrializados, por eso tienen una mayor tasa de incidencia, y el norte de la República, pues son
estados industrializados y por eso el mayor número de casos de cáncer de mama que se diagnostica. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Jaime Tamés. Interesante el comentario que nos hace referencia Isabel Centeno. Vamos a una pausa y regresamos con su comentario, ¿le parece? Volvemos. Ya estamos de regreso. Gracias por sus comentarios. Estamos dándole lectura a todos y cada uno de sus mensajes. @carloscampos_S1 en todas las redes sociales. También, claro, a través de nuestro canal de YouTube, MBS Noticias Monterrey. Vamos ahora con Isabel Centeno. Su comentario, Isabel, adelante, por favor. Sí, claro. Bueno, yo sobre los factores de riesgo, en esta clasificación que hacemos de lo que podemos controlar y no podemos controlar, yo quisiera añadir que, no había puesto lo de grabar, quisiera añadir que los que ponemos en la cesta de que sí podemos controlar son muy difíciles de controlar. Hace mucho tiempo que hemos tratado en lo personal, o sea, creo que es algo en lo que podríamos estar de acuerdo, el reducir el consumo del alcohol, la relación que tenemos con nuestro cuerpo y la obesidad, porque además algunos de los tratamientos te llevan a tener obesidad. Entonces, creo que ha faltado el componente conductual, psicológico y conductual, para que efectivamente estos factores de riesgo que se dicen controlables, realmente los podamos modificar. Eso es un comentario que quisiera hacer. Y el otro, aclarar los que todavía no son factores de riesgo y se ha popularizado la idea de que sí, y es las emociones humanas. No se considera un factor de riesgo tener un resentimiento con tu mamá, no se considera un factor de riesgo estar enojado o sentir culpa. Se ha popularizado esa idea. Hay algo de investigación con respecto al estrés, sin embargo, en las páginas serias no se considera todavía un factor de riesgo, aunque creo que es el que más cercano está, el estrés crónico, a considerarse un factor de riesgo en algunos tipos de cánceres, pero las emociones como tal no se consideran todavía. A lo mejor dentro de 10 años vamos a decir que sí, porque se investigó, pero hoy no hay evidencia para creer que así sea. Gracias, Isabel. Y ya que toca este punto importante de las emociones, ¿cómo darle ese acompañamiento a nuestro ser querido que lamentablemente está pasando por ese episodio? ¿Cómo apoyarle? ¿Existen terapias para hacer más llevadera esta enfermedad? Vamos con María Zulueta. María, si puede encender, por favor, su micrófono. Perdón. Adelante, por favor. Nosotros en la asociación lo que tenemos cuando tenemos grupos de apoyo de mujeres que tienen, que están pasando por un tratamiento de cáncer de mama, que fueron diagnosticadas, y estos grupos de apoyo están formadas por mujeres que pasaron por la misma experiencia y otras que lo están pasando. Entonces, en estos grupos que se juntan en diferentes partes de la ciudad, son 9 grupos de apoyo los que tenemos, la paciente se siente libre de platicar lo que siente, de platicar sobre sus emociones, sobre sus miedos, sobre cómo hablar con su familia. Entonces se sienten muy acogidas y acompañadas porque todo el mundo le entiende, porque todas pasaron o están pasando por lo mismo. Entonces creemos que es una manera de que te puedes sentir entendida y acompañada y no estar tan sola, porque muchas veces de mamá lo que no quieres es asustar a los hijos, no quieres asustar al marido. Entonces, hemos encontrado que se han hecho unos grupos de mucha solidaridad y apoyo entre ellas y están contentas las señoras, unas ya tienen muchos años ahí y van recibiendo a las que recién llegas. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Cuando ya hay alguna situación ya de otro tipo, que la persona necesita ya un apoyo psicológico, bueno, pues entonces se le apoya para que se le atienda en una terapia ya personalizada, ¿verdad? Eso es lo que hacemos en la asociación. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, María Zulueta. Adelante, doctor Jaime Tamés. Pues mira, a mí me gustaría darle un mensaje a todas esas mujeres que en octubre y en los próximos meses se diagnostiquen con un cáncer de mama. Cuando te dan esa noticia de que tienes un cáncer de mama, pues vienen muchas cosas a tu cabeza, miedo, incertidumbre,
Creo que en el momento del diagnóstico es muy importante que tomes un poco un respiro y analices bien la situación y que te acerques con médicos que realmente estén especializados en la atención del cáncer de mama. Quien realmente está capacitado para atender un cáncer de mama va a ser alguien que te va a dar información muy valiosa que tienes que conocer, que tienes que saber. Es importante que conozcas tu tipo de cáncer, el apellido, la etapa, pero principalmente qué opciones de tratamientos tienes y necesitas para estar bien. Entonces, no es una urgencia tener un diagnóstico de cáncer de mama. Que te quieran operar al día siguiente, que te diagnostican de cáncer de mama, muy probablemente no sea la mejor opción y no estés en las mejores manos. Lleva un tiempo el hacer un análisis, hacer estudios complementarios para realmente tener toda la información y poder dar una opinión y empezar un tratamiento. Algo que hemos estado informando en el Centro de Cáncer de Mama del Hospital de Zambrano Elion es la importancia del manejo multidisciplinario. Hay muchos especialistas que se van a involucrar en el tratamiento, cirujanos, oncólogos médicos, genetistas, radiooncólogos, un grupo de gente especializada en atención de cáncer de mama que en forma conjunta analizamos a la paciente, su tipo de cáncer y se da una recomendación de qué es lo primero que tiene que recibir, cuál es el orden de los tratamientos, el tiempo. Eso, créanme que va a ser la gran diferencia para que las pacientes reciban una buena atención y tengan un mejor desenlace. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Vamos con Isabel Centeno, adelante. Y yo creo que siguiendo lo que dice el doctor Jaime, justamente hacemos que la paciente sea tratada como una persona y no como una enfermedad o un tumor, sino que la vemos desde todas sus dimensiones. Y eso ya es bastante terapéutico porque arropamos a la paciente en todos los aspectos, desde cómo le digo a mis hijos, cómo lo manejo con mi pareja, no solo lo que la paciente vive, sino también lo que la rodea, porque como tú has mencionado varias veces, es una enfermedad que llega y es muy disruptiva en la familia, ¿sí? O sea, afecta a todo tu entorno. Entonces, es muy importante pues este acompañamiento. Y ya yéndome a lo psicológico, el otro día me decía alguien que un doctor le había dicho que me dijo, me quedé con este doctor porque fue el que me dijo, y vas a necesitar apoyo psicológico. Y me gustó mucho escuchar eso porque pasamos de, ¿por qué me diría que fuera con el psicólogo? ¿Creerá que estoy loca o no? Que es un momento o un tabú que hay con respecto a la psicología, a este sentirse más cuidada por un doctor que pensó en esa parte, que es también parte de ser paciente, ¿no? La parte humana, la parte emocional, además de todas las otras que tenemos en el centro de mama, nutrición, genetista y demás. Hablando en ese mismo tema, en ese mismo sentido, ¿cuál es el mayor temor? ¿Qué pasa por la mente de una mujer que recibe un diagnóstico de este tipo? ¿Cuál es el mayor temor? Decían ustedes, es la madre de familia en este afán protector, pues no quiere asustar al esposo, no quiere asustar a sus hijos. Sin embargo, por dentro, me imagino que hay un mar de emociones. María. Bueno, pues sí, sí te puedo decir que te den ese diagnóstico, pues no está padre, ¿verdad? Porque lo primero que piensas es que pues me voy a morir. Digo, eso te pasa por la mente definitivamente. Pero bueno, pues no hay otra herramienta más que la información, buscar quién te dé la información adecuada. Y como dice el doctor, tomarte un momento de sentarte un par de días y analizar lo que te dijeron, ver opciones, decir, bueno, voy a ir con otro doctor a ver qué me dice, no tomar luego la primera opción como la que tiene que ser. No pasa nada si nos esperamos esa semana
y podemos ver calmadamente qué hacer. Es difícil, pues digo, yo lo pasé, yo de hecho fui a visitar primero un médico que no me gustó, hasta que di con un oncólogo que ya me pareció más adecuado para mi modo de ser y de pensar. Y bueno, pues finalmente todo pasa ya cuando luego te tranquilizas, pero sí son unos momentos difíciles, la verdad. Muchísimas gracias, María Zulueta, por compartirnos ese episodio. Doctor Jaime Tamés, su punto de vista como médico, pues igual el darle ese acompañamiento y esa seguridad a los pacientes. Sí, de hecho creo que esa es la principal función del médico que tiene enfrente a una paciente con un diagnóstico de cáncer. La información que reciba ella va a hacer una gran diferencia. A mí me gustaría que nos pongamos un poco en la situación que están viviendo la mayor parte de las mujeres de nuestro país. El tema del tiempo para empezar un primer tratamiento y el acceso real a tratamientos innovadores. Insisto, ese es un tema que tal vez la gente no conoce porque no es experta en el tema, pero el que la paciente tenga acceso a medicamentos que necesita para mejorar la probabilidad de sobrevivir, eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que pelear. Esa es la verdadera lucha del cáncer de mama en octubre. La verdadera lucha está en asegurarnos que todas las mujeres, no importa su seguridad social, no importa su nivel socioeconómico, no importa su educación, tengan acceso realmente a lo que necesitan para estar bien en tiempo y en forma. Y lo voy a mencionar y es algo que lo he dicho siempre, no es lo mismo eh, recibir atención en una institución pública, no tienes el mismo acceso a una institución privada. Y para eso hay que conocer nuestro sistema de salud, cómo está conformado, qué infraestructura tiene, y hay que buscar una solución de forma global. La realidad es que falta que la gente que toma decisiones en nuestro país se acerque con la gente que está en el día a día viendo pacientes para que entiendan la realidad, que conozcan a las pacientes, que las escuchen y que realmente haya un interés genuino en buscar una solución. Hay algo que me gustaría tal vez terminar, que es una ley que se está impulsando y buscando, que a la fecha no se ha podido lograr y es lo que realmente necesitamos para buscar un cambio en nuestro país. No, coincido. A lo largo de estos años, como reportero, como periodista, por supuesto que hemos tenido contacto con pacientes que alzan la voz y dicen, pues voy al Seguro Social y no hay medicamentos, no hay quimioterapias. La autoridad definitivamente tiene un reto enorme. Las autoridades de la nueva administración federal tienen un reto enorme en ese sentido, más allá de negar el problema, más allá de minimizarlo con asuntos políticos y más allá de decir que estamos como en Dinamarca. La realidad es que no, la realidad es que hay un problema serio enfrente y pues se tiene que atender. Isabel Centeno. Sí, yo quisiera platicar un poquito de esto de los miedos. Efectivamente, como dice María, yo creo que el primer miedo que llega, aun cuando el doctor te explica que tienes buen pronóstico, que te vas a curar, es el miedo a morir. Cuando se empieza a matizar un poquito la situación, cuando empiezas a calmarte y puedes quitar esa amenaza tan grande, porque el cáncer, mientras nos sigamos muriendo de cáncer, va a seguir siendo, vamos a seguir pensando primero en que nos vamos a morir. Pero otra cosa que quisiera comentar, que me parece que es interesante y que hay que tomar en cuenta, es que conforme el cáncer de mama ha llegado en edades más jóvenes, la mujer joven tiene otro tipo de miedos a una mujer adulta. La mujer joven de 25 años, 25 es mi paciente más joven que he tratado, me imagino que hay más jóvenes aún. Pero vamos a suponer de los 25 a los 35, es una edad en la que estás tomando decisiones muy importantes para toda tu vida.
estás decidiendo con quién te vas a casar, estás empezando tu carrera profesional, ya terminaste tu carrera de estudio, pero estás empezando a probarte en el trabajo, estás decidiendo si tener hijos o no. Entonces es un momento muy particular. Las mujeres que tienen hijos chicos, podría decir que el 90% eso es lo que mencionan que es su mayor miedo, dejar a sus hijos sin su mamá, ¿sí? Muy diferente a una mujer de 50, 60 años, no quiere decir que sea menos el miedo, es diferente, pero están en otra etapa de la vida. Entonces, en las edades más avanzadas, el miedo que más mencionan es: no quiero ser una carga para mis hijos, no quiero ser una carga para los demás. Entonces, aunque hay miedos comunes en la mujer o en cualquier paciente diagnosticado con cáncer, la edad, la etapa, la personalidad, el tipo de afrontamiento que tienen las personas, la red de apoyo, hace mucha diferencia en el nivel de miedo que tenemos y a qué le tenemos más miedo. Muchísimas gracias, Isabel. Adelante, doctor, por favor. Y en cuanto al tema del tratamiento, creo que es bien importante que las pacientes sepan que lo que les ofrecemos de tratamiento, al final lo que buscamos es que estén bien. Cada uno de los tratamientos tiene un objetivo muy claro. A mí me toca ver muchas pacientes, por ejemplo, que tienen miedo lógicamente a la cirugía. Cuando se hace una mastectomía, actualmente podemos ofrecer buenas técnicas de reconstrucción. Tienen mucho miedo, por ejemplo, a la quimioterapia, lógicamente, pero al final, si una paciente necesita o le indicamos quimioterapia, es porque le va a ayudar a disminuir las posibilidades de que el cáncer aparezca nuevamente en el futuro. Al final le va a impactar en su sobrevida. Entonces, yo creo y siento que cuando una paciente está bien informada y que entiende el porqué de la cirugía, el porqué de la radioterapia, el porqué del bloqueo hormonal, el porqué de la quimioterapia, de los anticuerpos, el porqué de las cosas y del por qué le estamos ofreciendo algo, creo que es algo que tolera mejor, asimila mejor las cosas, acepta el tratamiento, lógicamente siempre de la mano pues de la psiconcología y de todo este manejo emocional, la familia. Involucramos realmente en la toma de decisiones mucho a la paciente, a la familia, y creo que eso ha ayudado a que mayor número de pacientes pues acepten los tratamientos. Gracias, doctor Jaime Tamés. Justo el punto que acaba de mencionar. Bueno, mencionaba más temprano, hablar de cáncer no es hablar de muerte, no significa que la paciente se va a morir, depende de diferentes factores, la atención oportuna, el diagnóstico oportuno. Pero después del cáncer, ¿qué sigue? María Zulueta. Bueno, después del cáncer, mira, pues sigue la vida, vuelves a tus actividades normales, muchas personas que están en tratamientos incluso pueden seguir trabajando, hay días que pues se sienten un poco más decaídas, trabajan desde casa, ya los tratamientos, sobre todo si son tratamientos en etapas tempranas, pues no son tan agresivos, no te sientes tan mal, yo pienso que la vida no se detiene, la vida continúa y que eso quiere decir que tienes una oportunidad para disfrutar y realizarte como habías pensado, nada más haces un alto en el camino que definitivamente te cambia la perspectiva de la vida, ¿verdad? Pero yo creo que todo puede ser positivo. Las cosas pues por algo pasan a veces, ¿verdad? Pero pues si encontramos el para qué, bueno, pues pues salimos adelante, creo yo. Muchas gracias, María Zulueta. Me parece muy buena la reflexión que nos comparte y precisamente, bueno, ya estamos llegando a la parte final. Lamentablemente el tiempo se nos termina. Entonces, una extraordinaria reflexión para cerrar. Con lo mismo, Isabel Centeno, mensaje final. Se dice que se aprende de lo bueno, pero también de lo malo. Adelante, Isabel Centeno. Efectivamente, el cáncer no quisiéramos aprender a través de un diagnóstico de una enfermedad tan amenazante, pero la realidad es que cuando llega, me toca acompañar a las pacientes y verlas crecer en ciertas cosas, cambiar sus prioridades. Entonces, sí hay algunos efectos, hay que ser realistas, hay algunos efectos
y hay algunas dificultades en ciertas mujeres para volver al trabajo, para retomar su vida, la salud sexual, o sea, hay varios retos que pueden estar en el camino, pero sin embargo hay crecimiento a partir de, pues, de enfrentar algo complicado como es esta enfermedad. Entonces, sí creo que hay, vamos a decir que una confrontación, digo, lo llamo yo, con nuestra finitud, con el hecho de que somos finitos y se nos olvida. Entonces, cuando tenemos el cáncer llega a recordarnos esa finitud, y creo que en esa confrontación hay crecimiento. Esa sería mi reflexión final. Muchísimas gracias, Isabel Centeno. Doctor Jaime Tamés, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué reflexión nos quedamos en este programa? Pues mira, a mí me gustaría decirle a todas las mujeres que no esperen que alguien más haga algo por ellas. Ellas son las que tienen que buscar esa detección oportuna. Son ellas las que tienen que buscar un centro de imagen especializado para tener acceso a una buena mamografía, a un buen diagnóstico, que si hay un diagnóstico de cáncer de mama, nunca es tarde para pedir una segunda opinión, y que sepan que tenemos que trabajar mucho. O sea, la realidad es aceptar que hay un problema serio en nuestro país, y no es de hoy, sino es de mucho tiempo atrás, porque esto no se soluciona de un día para otro. Falta mucho por trabajar, pero bueno, al final siempre vamos a levantar la voz para que realmente sepan las mujeres qué es lo que tienen que hacer para que estén bien y que tengan acceso a una buena atención. Hay una ley que se está buscando desde hace un año y medio. 40 ONGs han estado buscando la implementación de una ley general de control de cáncer. Hemos estado trabajando mucho como ONG, se ha invertido muchísimo tiempo. Es una ley que lo que busca es que exista el marco legal para poder plantear un plan transeccional que tenga infraestructura, presupuesto, derechos, leyes, algo realmente que no tenemos en nuestro país y que ha generado que no haya realmente un buen plan de control de cáncer de mama. Pero lamentablemente esta ley que se ha trabajado mucho en México, pues ha sido detenida, no ha pasado a la Comisión de Salud. Al final, quien toma la decisión en nuestro país de qué se hace y no se hace, no somos los médicos, no somos los pacientes, y creo que hay que presionar también de esa forma para que esta ley se pase, se analice, se autorice. Eso creo que nos va a dejar en un mejor marco de hoy al futuro para poder realmente ver un cambio. Bien, muchísimas gracias. Gracias, doctor Jaime Tamés. Gracias a los tres por su participación. Nos dio muchísimo gusto que estuvieran con nosotros. María Zulueta, Isabel Centeno, les agradecemos su confianza y gracias, pues, por madrugar, ¿no?, en este domingo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias, Sí, muy amable. Gracias a usted por su saludarlos. confianza. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde con toda la información en MBS Noticias. Que tenga un extraordinario domingo. Hasta pronto.